Más cálido y aparte quizás se define más la situación es más clara también. Pero bueno, algún gol hay que ponerle al otro también, es verdad. Para diferenciar, porque si no escribimos en cualquier. Cris, ¿vos tenés algo para leer? Yo sí tengo para leer, ¿sí? Bueno, yo arranco porque ya están entrando y vos me seguís y de última si alguien... Yo no preparé nada. Bueno, y habíamos dicho de tener por reserva, ¿viste? Por cualquier cosa. Sí. Yo porque están entrando y... Bueno, ahora se desconectó. No lo veo. ¿Están entrando o estamos nosotros nada más? Bueno, ahora estamos nosotras. Había entrado Lu, pero se desconectó. Sí, por eso me mandó un mensaje y me dijo, están hablando entre ustedes, por eso me desconecté. Ah, no. Hay que estar hablando siempre, pero no estamos hablando en privado, nada. No, sí, por eso dije, bueno, ahora pongámonos a leer así. Yo tengo algo, si nadie lee, de última. Dale. Yo preparé algo de Pablito Milanés. Bueno, qué lindo. El otro día estaba leyendo, les leí Primer Amor a los chicos y... No leí nada. No ¿De lo Pablo? conozco. Pablo Milanés. Es un cantante. No. Claro, de nombre lo tengo, pero no leo allí. Yo tampoco. ¿No? O sea, canciones. Poesía de las canciones. Exacto. Acá tengo el libro. Mira. Ay, qué lindo. Pablo Milanés, canciones, ahí nomás. Sí, es unas poesías espectaculares tiene. Bueno, yo para la próxima sí empezó a leer el de me regalaron uno de Martín Coan sobre el amor. Martín. Y los boleros. Mira. Es mi primero, bueno, mi marido se puso romántico, ponele, porque en realidad va contra todo, me parece, los lugares comunes del amor, me parece. Pero bueno, vamos a ver. Yo trabajé en la clase pasada el tema del amor en la literatura infantil y siempre tiro la pregunta, la tiré, la clase fue el jueves, la tiré el lunes en el WhatsApp, que fueran definiendo qué es el amor. ¡Ay, se armó una tan linda! Es tan difícil encontrarse una definición del amor. No. Aparecen tantas cosas. Y bueno, después les leí desde, qué sé yo, desde Platón, los poetas griegos, romanos, Girondo, Quevedo, tantas cosas lindas que hay. Y bueno, les había leído uno de Primer Amor de Pablo Milanés también. Y hay un libro álbum que tiene mi nieta, que es El amor se llama justamente. Mira. Espectacular, espectacular. Te voy a pasar porque lo encontré después en PDF. Lo lindo, que son dos nenas que se preguntan, ¿qué es el amor? Es cosa de grande. Entonces le voy a preguntar. Le pregunta a mamá, la mamá le da desde su perspectiva, le pregunta a papá, a la abuela y al abuelo, cada uno de acuerdo a sus intereses. Una cosa preciosa, una ternura es ese. Después les paso ese y Enamorados, que es otro libro, y Dos personas. Son 3 libros, álbumes preciosos, sobre el amor, sobre la pareja. Es muy bonito, muy lindo para chicos. Bienvenida, Melissa. Mil grullas también. Qué bonito que es del sabor de mamá. Mil grullas. Sí, es un cuento. Precioso ese cuento. ¿Y ese libro es solo de canciones? Solo de canciones de él, sí. Tiene unas poesías preciosas. Ahí escribió el chat. Bueno, se nota, capaz que no tiene. Sí, Melissa, igual ya sabés que esperamos un ratito que se conecte la gente y ahora vamos a compartir algunos fragmentos que nos gustan.
Igual había otro cantante hablando de eso. ¿A quién? Silvio Rodríguez, el otro. No, acá. Puede ser Sergio Vicio. Yo no lo conozco. No, Sergio Vicio escribe novelas, esa es la que yo comenté, Rabia. Rabia. Entonces no. Había uno que... Bueno, había uno que era... Porque lo googleé, porque no lo conocía. Sí, pará. Pero puede ser dramaturgo también. Yo no lo sé. No sé. Bueno, ahora lo chusmeo, porque me da curiosidad ahora. Porque me pareció que yo no lo conocía. Me sonaba de nombre. ¿Ves? Guionista, a ver si es este. Sí, mira, dice, definiéndolo, dice, escenógrafo, realizador, guionista, productor de televisión, cineasta, músico, escritor argentino. Ah, mira, qué currículum más amplio. Autor de novelas, cuentos, poemas y obras de teatro. Claro, yo leí una obra de teatro que compramos este año para la Biblia. Ajá. Eso va bien, pero la novela es impresionante. Rabia es genial. Rabia. Claro, es verdad, vos la comentás, así. La tengo Hola, notadita. Lucía. Está anotada esa para comprar. Esa es en tu lista para leer. Sí, dice, porque yo cuando pesco esas cosas las quiero tener, porque sobre todo cuando alguien me la recomienda así con tanto entusiasmo, viste, bien convincente, te la vende. Sí. Te la vende. Entonces, de hecho, tengo ahí pendiente las malas. El otro día escuchaba a la autora. ¿Vieron? No sé si escucharon ¿cómo es? Los podcasts de los podcasts. Filban, parece que es. En Filban estaba la autora de las malas. A esa es genial. Qué buena novela. Melissa y Lucía, la idea. Contanos qué decía. Contanos qué decía la autora. No, porque en realidad una de las cosas que le preguntaron qué iba a hacer con los premios, porque la entrevistaban por esto de que había sido premiada, estaba entre en una elección, no me acuerdo de qué premio, estaba entre las 10 novelas y dijo que lo más lindo de los premios no es lo papel que yo, sino lo económico. Supongo que porque uno vive de eso. Supongo, no sé de su realidad, pero no lo explicitó, pero entiendo que por eso. Y no, y que le iba a doler un poco, porque en realidad también competía con algunas de sus amigas, entre ellas mencionó a Dolores Reyes, y nombró otra más, pero no me acuerdo ahora. Pero bueno, no, eso, más que nada eso. Parece ser que esta es la primera novela, pero ella escribió otras cosas antes. Por lo que escribió un libro de poesía, La novia de Sandro. Es un libro de poesía, sí. Pero novela es esta, y bueno, ahora van a hacer la película o serie, no sé qué es lo que viene con eso. Que va a estar bueno. Va a estar bueno porque está genial esto. Es bien construida esa novela. Ahí sí que el lenguaje tiene un trabajo poético, es una cosa milagrosa, divino como escribe. Bueno, no sé si Lucía y Melissa quieren compartir algo de sus recomendaciones en el Padlet. No sé si... No, yo no. No era obligación, ¿eh? No. Si no, Laura, María Cristina, Noel habían preparado, pero para compartir. Bueno, de una. Pero capaz que si tenían... No, hoy vengo a escuchar. Bueno, está bien, no hay problema. Bien, perfecto. Cris, ¿querés vos empezar? Bueno, cómo no. De Pablo Milanés, Yo no te pido. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar,
Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado, no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente que me importa la gente si es que siempre van a hablar. Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Amoroso. Amoroso. Qué lindo escucharlo como poesía. Sí, sí, sí. Es otra cosa, es otra mirada, ¿no? Sí. Cuando la lees, es distinto a Aparecen otras imágenes. otras imágenes. Claro. Claro, sí, es muy bonita. Bueno, toda la poesía de él y lo mismo de Silvio, ¿no? Son tan particulares ellos. Bienvenidos a los que a Ever, Martín. Estábamos compartiendo algunos textos, algunos de los que se recomendaron en el Padlet, si quieren alguno compartir. Si no, Lau, ¿querés compartir vos? Sí. Voy a leer un poquitito de un cuento nada más. Se llama El paseo de los viejitos de Laura de Betach. Para que quienes quieran saber cómo termina, después lo lean. Había una vez un manzano. Debajo del manzano, una casa chiquita. Y en la casa vivían el viejito y la viejita. El viejito era muy buen carpintero y la viejita era muy buena modista. Había enseñado a coser a todas las muchachas de pueblo en la escuela. Ya no trabajaban más. Ahora se juntaban en el club con otros viejitos para ver si conseguían que les aumentaran la jubilación, que era apenas un puñadito de dinero. El dinero no les alcanzaba para comprar ni bifes ni queso, y menos para salir de paseo. Pero los viejitos querían y querían salir de paseo. Durante los días de la semana, la viejita tenía medias de colores y el viejito tallaba animales de maderas para venderlos y así ganarse unos pesos. Los sábados iban al club con los chicos del pueblo para hacer juguetes de cajones de manzanas, de tela, con cintas, cables, pompones y pirulines que todos llevaban, y así se divertían. Pero en realidad, ahora tenían muchas ganas de salir de paseo. Al viejito le habían regalado un sombrero verde, a la viejita un vestido con flores, y los dos querían salir de paseo con sus cosas nuevas. Vamos al campo a pasear por los girasoles, dijo el viejito. No y no, dijo la viejita. Salpicaré mi vestido de girasol y los ratones del campo pueden robarme un pedacito para hacer cortinas. Mejor vamos a la ciudad a pasear por el centro. No y no, chilló el viejo. Mi sombrero chocará con los faroles y los carteles de la gente. Y la gente también me dirá, ufa, mejor vamos al campito, ahora que brilla la media luna, por favor. No y no. Los grillos me comerán el vestido, quedará lleno de agujeros como un colador. Mejor vamos a la ciudad y entramos a un cine con dibujos animados. A los jubilados nos hacen descuento. No y no. Mi sombrero tapará a la gente de atrás y todos van a querer que me lo saque. Además, apenas nos alcanza para una sola entrada. Y los dos, enfurruñados, sacaron los sillones de hamaca y se sentaron al frente de la casa chiquitita. Uno con nariz para allá, el otro con la nariz para acá. Y así estuvieron enojados como 20 y pipu hamacadas. Y sigue, pero... Está genial eso, está genial. Bueno, Se llama El paseo de los viejitos y es de Laura de Betach. Eso está bueno. Leer una parte y de cortársela y chao, desapareces. Para los Ahora chicos, que no hay biblioteca, vamos a glubiarla, porque si no... para los chicos está genial eso, porque después los dejas con la intriga y van a querer volver. Sí, sí. Bueno. Bueno, bienvenidos, ya invitamos, si alguno quiere compartir, hubo muchas participaciones en el Padlet recomendando, otros leyendo esas recomendaciones y
comentando. Bueno, Cecilia, ¿querés tomar la palabra? Dale. Bien. Bárbaro. Ahí participaste. Sí, puse 2, pero voy a leer de acá, de este libro. ¿Dónde está? No veo no veo si están viendo, no veo. Bueno, no podía sí. Bueno, les voy a leer un pedacito también, al final se los dejo para que lo busquen, que se llama Sobre con dinero. Sobrino, esto es para que te compres un disco, pero no una de esas pavadas que oyen ustedes, sino uno que esté bueno, que sea educativo, que te ayude a formarte, jazz, música clásica, algo que valga la pena. No un ruido que no se entiende, un cuerno y te destruye los tímpanos. Para colmo, que de por sí ya poca bola a tu edad dan y ni oyen tampoco, por eso que se llama música y les gusta. Buscate algo de folclore, un buen tango, un lindo bolero, algo que sea bien nuestro, ¿no? Esa basura de música que les enchufan de otros países, que ni se enteran de lo nuestro. Pero bien que nos atascan después de las porquerías que hacen allá. Busca algo de calidad, que no sea una moda que mañana ya ni te dan ganas de oírlo y lo dejes tirado y ni sepas dónde. Un discurso, algo que te forme. ¿Qué vamos a hacerle? Yo sé que es medio al cohete que te digamos esto porque vas a terminar comprando lo que se te antoje. Más si al final es tu cumpleaños, al que se le arruina la vida es a vos. Y bueno, después sigue un cachito más. Quería ver cómo remataba. Excelente. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir antes de iniciar formalmente. Hola Ana Belén, hola Wanda. Bienvenidas. ¿No? ¿Vos querías compartir el tuyo? Bueno, no sé si está muy lejos. Sí, no, es súper breve. Este se llama Qué fácil es volar, de Antonio Machado, que está editado por Coligüe en este formato chiquitito y es como para pensar esto de si es para grandes, si es para chicos. Machado no necesariamente dijo que esto era Para literatura infantil, claro, pero lo editaron de este modo. Y es como un compilado de poemas. Voy a leer alguno cortito. Número 3. La plaza y los naranjos encendidos, con sus frutas redondas y risueñas. Tumulto de pequeños colegiales que al salir en desorden de la escuela, llenan el aire de la plaza en sombra con la algaraza de sus voces nuevas. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas y algo nuestro de ayer que todavía vemos vagar por estas calles viejas. En esa colección en la biblioteca hay un montón, solo que ahora, bueno, no se puede ir a... Pero de esa colección hay muy buenos títulos. Los libros del malabarista. Ahí Cecilia está pidiendo que muestres el libro. ¿Ese es el libro de la colección Libro de los Malabaristas? Sí. Ahí lo pongo en el chat. Perfecto. Buenísimo. Bueno, en realidad vamos a empezar formalmente por una cuestión de tiempos. La idea de bienvenidos a este tercer encuentro, la idea de hoy era básicamente en un primer momento recuperar sus recomendaciones en el Padlet y tener un espacio de intercambio de lecturas, que también para ampliar el recorrido de lector de cada uno de nosotros. Después la idea también sería ver, bueno, cuáles son los libros que ustedes recomendarían, pero por qué los recomendarían, que era parte también de la consigna, ver cuáles fueron sus criterios para compartir esas recomendaciones en el Padlet. Y finalmente vamos a recuperar algunos criterios de selección que nos plantea Comino de qué tener en cuenta para elegir un libro literario, un buen libro de literatura y no a veces caer en los libros comerciales. Entonces, ella hace una clasificación que es interesante recuperar.
no sé si estuvieron mirando las recomendaciones en el Padlet, pero es interesante porque aparecieron muchos autores argentinos y contemporáneos allí. Hay algún libro de poesías, algún libro de relatos cortos o cuentos, pero en realidad mayormente son poesía, son novela o novela corta y de argentinos. Solamente hay 3 clásicos que lo podemos llamar clásicos, pues son esos libros que consideramos que tenemos que leer porque al mencionarlos todo el mundo sabe de qué estamos hablando, o no, si es que no lo leímos, pero en realidad son conocidos por mucha gente, son bastante populares, como uno es El Principito, que alguien anotó allí, un libro de Mariana Walsh, y después Mi planta de naranja lima de Vasconcelos. Pero los demás, en realidad, son libros de autores contemporáneos, así que nosotras también estuvimos anotando para ampliar nuestro recorrido de lector. Así que bueno, es re interesante el recorrido de lecturas. Sugiero que vayan leyendo esas recomendaciones porque a la vez también destacamos que entre ustedes fueron conversando y conversábamos antes que sería interesante seguir como manteniendo una interacción en esa columna, porque así está ordenado el Padlet, en esa columna de seguir compartiendo lecturas por allí. De hecho, quizás alguno leyó la recomendación, pero ahora va y comenta, porque aparece. Yo, por ejemplo, tengo que comentar en el de Samantha Schweblin, que yo tengo otro y que de hecho me quedé con ganas de ir a mi biblioteca a ver ese otro libro que tengo de ella. No había leído este que recomienda Luciana. Bueno, y sí, hay 3 lecturas de un tibetano, otro canadiense y un australiano. Hay de 3 autores que no son argentinos. Pero bueno, es un variado recorrido de lecturas, así que fuimos anotando, supongo que ustedes también. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de los comentarios o de su recomendación. No sé si conocían, pero no sé si alguien quiere hablar. Yo personalmente no conocía a Mariano Blatt por un programa, pero no conocía que es un autor, un poeta, y que vive en el conurbano y recupera mucho de ese contexto en su poesía. Bueno, es el único libro de poesías y él mayormente, por lo que conozco, escribe poesías. No sé si alguien conoce algo más. Bueno. No sé, ¿te querés compartir vos, María Cristina? ¿Querés recuperar por qué recomendaron lo que recomendaron? Bien, bien, perfecto. Continúo yo, Mariana, gracias. Bueno, leyendo todo lo que habían publicado, bueno, sí, como decía recién Mariana, el reconocer cosas que uno no leyó y que, a ver, estaban tan bien vendidas, tan bien recomendadas, que uno también quería tenerlos. Así que yo también hice mi lista de algunos autores que yo no he leído y que me parece que por la recomendación que ustedes hicieron, vale la pena. Pero yo me voy a centrar en los criterios que ustedes intuitivamente utilizaron para elegir esos textos para recomendar a nosotros, ¿no? Para recomendarnos. Lo primero que aparece, creo que es lo elemental, porque les gustó. Lo primero que hacen es recomendar lo que a ustedes les gusta. Y creo que lo hacemos todos, porque nos enamoramos de un libro, o de un autor, o de una temática, o de un personaje, o de alguna partecita de esa historia, y por eso, porque nos gustó. Es lo más, digamos, básico, lo más impensado que sale cuando elegimos algo. Pero después no. Hay algunos criterios que ustedes utilizaron que son ya más elaborados, más pensados. Uno, por ejemplo, es la temática. Muchas veces, elegimos un libro por la temática. Y acá aparece, en algún caso, porque el tema interesa, porque el tema pega, porque trae algún tipo de movilización,
e interesa, y entonces por ese tema lo eligen. ¿Es un criterio? Claro que sí, es un criterio. Algo que apareció también es el tema de el diseño y la edición. Yo no conozco los libros a los cuales se referían, pero evidentemente tiene una construcción estética en cuanto al diseño y la edición, que, digamos, esto sería una cuestión ya de comercial también, ¿no? Porque el diseño y todo lo que tiene que ver con la presentación también tiene que ver en cierta forma con la parte comercial o de la editorial. Pero eso también dice mucho, porque hay determinados textos, el diseño es parte de lo que cuenta, es parte importante en la construcción de lo que cuenta. Esto se ve muchísimo en los libros álbumes, ¿no? Pero yo pensaba en los libros de Benjamin Lacob, que en muchos son para adultos también, ¿no? Y tienen un diseño espectacular, que son objetos de arte también, ¿no? Y uno los desea por todo ese despliegue que tiene al editarlo. Hablaron también en esta cuestión del diseño y de la edición, de todo lo que es visual, porque evidentemente hay textos que tienen mucho de imagen. Lo visual también es digno de ser visto, de ser leído, porque las imágenes también se leen, de ser admirado, atesorado. O sea, como un criterio valorativo de los aspectos visuales, que hoy tienen mucho que ver, porque estamos en un mundo de la imagen, en una época de preponderancia de todo lo que es visual. O sea que eso también está bueno, tener una mirada crítica y analítica, ¿no? De lo que implica la imagen en los libros. Alguien habló de lo cinematográfico. Y qué maravilla cuando una historia está contada cinematográficamente, que uno se pone delante de ese texto y lo ve pasar, ¿no? Cuando es cinematográfico es como que esas imágenes cobran vida y uno las puede visualizar como si estuviera en una platea mirándolas pasar, esas imágenes, esos fotogramas permanentes, uno detrás del otro, ¿no? Muy interesante esa observación, porque para establecer estos criterios hay que haberlos mirado muy bien. Es muy interesante eso. Y después, que me parece que fue lo más interesante en el sentido de que han tocado el nervio de un texto. Y lo han expresado varios con distintos términos, pero todos conducen a lo mismo. La belleza del lenguaje, los usos del lenguaje, la palabra. ¿Qué hace con la palabra el que está escribiendo? O sea, como son textos de palabra, la mayoría, creo que lo que vimos de la lista que ustedes expusieron, son textos de palabra nada más. Entonces, ahí me parece importantísimo y muy bueno que ustedes hayan tenido esa mirada de poder decir, ¿cómo me lo está diciendo? ¿Quién que lo dice? Esta palabra, qué justa que está puesta para esa idea que me quiere expresar. O sea, poder tomar conciencia que la buena literatura, los valores literarios, está justamente ahí, en el uso del lenguaje, en cómo se seleccionan las palabras, cómo las combinan las palabras,
¿Qué imágenes me dan esas palabras? ¿Qué me permite a mí construir con mi mente, volar, imaginar? ¿Qué puedo yo interpretar a partir de esas palabras? Entonces, me parece que es uno de los criterios exacto, el trabajo con el lenguaje que vamos a ver nosotros ahora. Porque claro, el que escribe y está pensando en esto, cada palabra está medida, está pensada, no está puesta al azar, está puesta por algo, porque es esa palabra la que dice lo que él quiere decir y no otra palabra, es esa la justa. A veces relatan escritores de estos, sí, los grandes escritores, que se pasan días y días buscando una palabra, una solita, porque necesitan esa justo para que realmente signifique lo que quieren decir. Después nosotros interpretaremos otra cosa a lo mejor, pero el que escribe en la búsqueda de esa palabra está buscando un concepto, está buscando una idea clara y precisa y no otra cosa. Y algo que también aparece, que me pareció muy interesante, es la poética en la prosa. A veces, ¿no? Está la idea de que la poesía está nada más que en los poemas, en la estructura del verso y de la estrofa, y no es así, no lo es así. La poesía puede estar hasta en el lenguaje cotidiano también, pero en la prosa está la poesía, y ustedes poesía en varios textos de lo que han leído. Es decir, ahí volvemos también al uso del lenguaje. ¿Qué hizo con el lenguaje para construir poética dentro de lo que es una prosa? Entonces, esto fue todo intuitivo, porque no con ningún texto teórico, nada, y realmente los resultados han sido muy, muy interesantes. Bueno, ahora vamos a ver desde la teoría que hay otras propuestas más, digamos, más ajustadas tal vez, más elaboradas, pero que retoman muchos de los conceptos que ustedes intuitivamente pudieron aplicar a las selecciones y las recomendaciones que nos han hecho, que realmente particularmente yo agradezco mucho porque me han hecho conocer cosas que no conocía, y eso está bueno, porque uno va enriqueciendo su caudal de posibilidades, ¿no? Es decir, bueno, a este texto, este autor yo lo quiero leer también, porque contagian cuando lo presentan así amorosamente, apasionados, con ganas. Digo, bueno, yo también quiero tener eso, quiero compartir esas emociones. Bueno, así que vamos a empezar ahora con Noel. Vamos a ir a hablar, sí, ya de criterios de selección desde la mirada de Sandra Comino. A vos, Noel. Bueno, marcaba Mariana al inicio, Comino hace esta distinción entre los libros literarios y los libros comerciales, porque realmente hay que ir construyendo criterios. Por suerte también podemos tomar los que ella nos señala en el apunte que estaba el mismo que trabajamos en el encuentro pasado, que hablaba de otras mediaciones, de los libreros, de las editoriales y todo eso. Frente a todos esos otros recortes, nosotros cuando actuamos como mediadores podemos buscar la forma de sortear esas trabas haciendo buenas selecciones. Y la realidad es que el mercado editorial tiene un abanico tan grande de cosas que el momento de decidir qué leer con otros, una vez que conocemos un poco al grupo y queremos seleccionar algún texto, puede ser un momento desafiante si no sabemos, entre toda esa marea de cosas que hay en las librerías y que además están acomodadas con todas esas estanterías tan divinas, puede ser complejo, o entrar a una biblioteca y no tener
ninguna idea de por dónde empezar para seleccionar un libro. Y además elegí un ejemplo de mi infancia, ahora vamos a ver con Lau 2 ejemplos más puntualmente, pero me pasa con muchos libros infantiles que son muy engañosos, porque son tan lindos los dibujos. Este se llama Orejita se va a dormir, que hoy mandé la foto al grupo, me confundí que tenemos el grupo igual, las mediadoras, las coordinadoras del taller y el otro casi igual el logo, pero este libro es adorable, el conejito y todo lo que le pasa, es como, bueno, se tiene que ir a dormir y no pasa más nada, pero los dibujitos son tan lindos. Yo lo elegí por vos, Martín, también, quiero que sepas. Porque uno conserva con mucho cariño esos libros, pero si lo leemos realmente, es como, bueno, los padres pensaron que estaba asustado, vamos a hacer dormir al conejito. Bueno, el conejito se va a dormir. No pasó nada, el lenguaje no dice nada, pero engañan, o sea, dan ganas de leerlo por los lindos dibujos que tienen. Entonces, frente a ese tipo de cuestiones engañosas que uno tiene que empezar a distinguir entre un tipo de libros y otros, vamos por eso a apelar a los criterios que a su vez Comino toma de otra autora catalana muy buena, que es Gemma Luch, que investiga muchísimo, porque no es solamente una cuestión de elegir los libros literarios porque son mejores que los otros. A mí este libro, que no es tan literario, me provoca un montón de emociones. El tema es que, ¿qué podemos construir? Como decía María Cristina, ¿qué trabajo va a hacer nuestra mente frente a esas lecturas? ¿Qué sentidos nuevos vamos a poder construir a partir de estas lecturas? Así que con Lau elegimos mostrar un ejemplo de cada tipo de libro antes de ir directamente al apunte, como para comparar fundamentalmente a partir del uso del lenguaje, que es como el principal eje que nos permite distinguir entre una cosa y otra. Lau, ¿bajó? Dale. Bueno. Uno de los libros, un segundo. Ahí está. Se llama El secreto de Emilia. Ahí atrás están ustedes en la pantalla. Bueno, y se los voy a leer. Y vamos a llegar entre todos a ver de qué se trata. El secreto de Emilia es un libro que nos encontramos también en la presentación de autores y una editorial, o sea, muy famosa, que es la Sudamericana, y entonces había libros que eran literarios, pero también nos encontrábamos con este tipo de libros que tienen que ver con, bueno, con algo más comercial, ¿verdad? Y dice así el libro, dice, Emilia está preocupada porque no le sale atarse los cordones como a su hermano, ni Rulo, su perro, la puede ayudar. Entonces acá tenemos a Emilia y tenemos a Rulo, el perro, porque en consecuencia de que ella está preocupada, tenemos otro personaje que es el perro. Después también dice, tiene un poquito de miedo de empezar primer grado. O sea que ya nos está contando las emociones que tiene Emilia. Y después, en una parte dice, cuando a su amiga Mica, hay otro personaje que es con respecto a las emociones que les van surgiendo a Emilia, entonces en el libro tenemos que presentar otro personaje que es esta chica. Dice, cuando a su amiga Mica no le comparte caramelos, grrr, el enojo le recorre de los pies hasta los pelos. Bueno, entonces en este libro nos encontramos un recurso que es la rima, y no mucho más que eso. Perdón. Bueno, no soy la mejor tecnológicamente. Está subido en YouTube, después lo podemos compartir en el Padlet. Ok, perfecto. Pero ¿Lau? Ahí vuelve. ¿Ahí volví? Sí, ahí te escuchamos. No importa, me escuchan. Ahí está. Saco la cámara. Perfecto.
Después compensó el lío. Bueno, en ese caso, claramente es un libro comercial, porque también tiene una técnica que tiene que ver con la respiración, es una nueva técnica. Entonces, es para venta, ¿no? Como vos ves a Emilia y decís, uy, qué lindo, en una editorial, la presentación tiene un dibujo increíble. El tema es que lo que sucede es que la historia es como muy lineal. No hay un... ¿Lau? ¿No hay ahí para mostrar? Ah, se cortó un pedacito, sí, vamos a pasar al otro ejemplo, entonces voy a compartir pantalla para que vean el otro ejemplo que eligió Lau. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, este se llama La Durmiente. La autora es María Teresa Andrueto y también el ilustrador es Istvan. Es un libro álbum. Lo que tiene Istvan es que utiliza no solo la ilustración como recurso, sino que otros recursos que tienen que ver con el arte. Es como que hace toda una transformación de los dibujos, los elabora y después puede conjugarlo con otras técnicas. Por ejemplo, con cortar papel, no solo con hacer la ilustración. Bueno, entonces, lo que tiene esta historia es que, bueno, si decimos La Durmiente, nos acordamos del clásico que es La Bella Durmiente, ¿verdad? Entonces, hay un juego que tiene que ver con la reinterpretación de la obra y esta Bella Durmiente es distinta. Entonces, en una parte del relato dice, eras entonces que era una princesa, la más buena, la más hermosa, la más amada. La amaban sus padres, la amaban los pajes, la amaban las amas de leche y las siervas de su madre. Y la amaban también los campesinos y los artesanos y los mendigos y los hambreados y la pura gente del pueblo. O sea, hay como todo un recurso y una utilización del lenguaje que también se podría, en el otro libro habrían puesto a esta bella la amaban mucho. Entonces, como para jugar con tanto ejemplo y tantos ejemplos de la gente que lo amaba, tiene que ver con esto de que en realidad a nosotros ya sabemos que la amaban demasiado, ¿no? Entonces, vayamos a la otra página que era la 15, perfecto. Hay otros recursos que también tienen que ver con el juego del lenguaje. Por ejemplo, en esta historia dice, pero ya lo decían los hombres en el comienzo de los tiempos. Basta que en un cuento alguien sea feliz para que empiece a asomar la desdicha. Y eso es lo que pasó. Entonces, como que se trae otro relato, esta historia, y también está, como nosotras nos podemos dar cuenta, primero por leerla y después también por el juego que tiene que ver con las distintas letras. Y después la hoja 23, donde la autora lo que hace es conversa con la persona que está leyendo el libro. Y eso es increíble, eso es muy interesante. Dice, por ejemplo, salió y se internó por las calles del reino, y vio que la vida era eso. Una vieja, muy vieja, hurgando unos restos, un niño perdido, una casa con hambre, por almuerzo unas papas. Y entonces supo, y es como que la autora Andrueto te comenta y te dice, esto es algo que nos dicen en los cuentos, que había dos caminos para ella. Mirar lo que pasaba en el reino o cerrar los ojos. Eso hizo, esto último, como dicen en los cuentos. O sea, como que otra vez la autora entra en complicidad con la persona que está leyendo. Cerró los ojos y durmió. Durmió por días, durmió por años. Entonces, es como son distintos los dos cuentos. Uno es muy comercial y este que elegimos, que tiene que ver con la durmiente, que no vamos a saber cuál es el final, porque después lo voy a anotar para que lo vean, tiene un final increíble, que no tiene nada que ver con el cuento original. Entonces, esta transformación y este trabajo que hace con el lenguaje es lo que caracteriza lo que es el texto literario.
Y bueno, ahí, Noé, te paso a vos. Ahí sigo. Bien, vamos a tomar estos dos ejemplos y les voy a compartir nuevamente la pantalla ahora para... Ahí llega alguien más. Lo que vamos a ver es una presentación que armé en base al apunte de Comino, que por si alguien no lo vio, está en el Padlet, en la columna de bibliografía. Y como les decía, tenemos estos dos tipos de texto que nos dice Comino, los libros comerciales y los relatos literarios. Acá con algunas tapas podemos ver esto que hablábamos antes, de la oferta que hay, que quizás, por ejemplo, este tipo de libros que tienen sonidos, o los dibujos pueden ser muy llamativos, pero lo importante siempre es observar qué pasa con el contenido del texto. Los libros comerciales, además de esto, de las características del uso del lenguaje, hay algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta. El primero es este, ¿no? Lo que ya veníamos hablando. El estilo es secundario. Por ejemplo, en el caso del libro de Emilia, que nos leyó un fragmento, ese libro está pensado para trabajar las emociones. Hay toda una excusa que es, leamos ese libro para después poder hablar acerca de si me enojo, qué hago. Entonces, el objetivo de lectura ahí no es el disfrute de la literatura, sino otro tipo de trabajo, que tampoco está mal, pero digamos que no es lo que buscamos como mediadores de lectura. El discurso es lineal, lo mismo sucede en la historia de Emilia, tiene un problema, viene la madre y lo resuelve, o con el conejito se tiene que ir a dormir, todos los personajes alrededor están pensados, también son secundarios, porque lo importante es que la acción avance. Son siempre muy estereotipados los personajes que aparecen en este tipo de relatos. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando tomamos las decisiones para seleccionar algún libro. Los comentarios son evaluativos. Ahí estamos hablando de bajadas de línea, ¿no? Hablando mal y pronto, como los autores o los narradores siempre comentan y dicen, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que no hay que hacer. El lenguaje es simple, de clichés, no hay ningún tipo de metáfora ni algún juego ahí de repeticiones, digamos, en un sentido poético. La historia está pensada para una audiencia en particular. Yo puse acá otro ejemplo de Alicia a través del espejo, que se llama Cuestión de Tiempo, esta edición, que no tiene nada que ver con el original de Lewis Carroll. Como es una obra tan antigua que ya los derechos de autor, digamos, que dejan de correr y entonces se puede hacer cualquier tipo de adaptación a partir de esta obra. Incluso ese libro está pensado a partir de la película, ni siquiera a partir de el libro original de Alicia a través del espejo. Y además está pensado para un público en particular, una audiencia infantil que puede haber llegado a ver la película probablemente. Entonces sabemos que ese público es probable que compre ese tipo de libros. También al rebufo de intertextualidades pensado para vender otros productos. Acá es cuando la obra, estos libros son realmente comerciales. Está la peli, entonces vayamos a vender un libro. O hay un personaje de historieta, entonces vendemos la taza de ese gaturro, o el póster, o el no sé qué. Siempre hay como toda una cuestión comercial totalmente explotada a partir de alguno de estos libros comerciales. También es probable que la autoría sea envolvente, esto que decía Lau, por ahí conocemos ciertos autores, o la editorial nos da confianza, pero siempre hay que juzgar a partir del contenido de los libros. Y los temas que se narran, probablemente en los libros comerciales, tengan que ver con una actividad común, afectiva y visceral, ¿no? Esto de tiene miedo, tiene un problema, nunca es una cuestión muy compleja, salvo que pensemos en una literatura juvenil, donde probablemente haya una cosa así muy llevada hacia la fantasía o hacia otros subgéneros narrativos como el terror o el fantasy, pero el problema en esos casos es principalmente el uso del lenguaje, que suele ser muy llano, y lo mismo sucede con la acción.
por más que sean súper entretenidos en la primera lectura, no nos produce nada, siempre se van a resolver los conflictos del mismo modo. Es muy probable que los y las jóvenes lectores que empiecen leyendo alguna de estas novelas juveniles que están muy de moda, quieran leer algo un poquitito más complejo, si son realmente muy lectores, porque esos libros comerciales se agota, es como que uno ya lee uno, lee dos y ya pierden la magia. No tienen ningún tipo de profundidad. Por el contrario, los relatos literarios, el estilo de escritura es supremo, es algo que realmente nos provoca ese placer y nos deja pensando o imaginando cosas nuevas. El discurso está temáticamente integrado, todo lo que le sucede a la durmiente y todo lo que puede aparecer en este libro está muy relacionado con ese conflicto que tenía que ver, si ver o no ver la realidad que la rodea, ¿no? El problema incluso no es algo cotidiano en todo sentido. Los personajes son centrales, acá todo lo que sucede, como en el ejemplo que dimos con Lau, tiene que ver, está muy relacionado todo lo que aparece en función del el clásico, y también se genera como una reinterpretación de ese clásico, y se muestra antes de que se cuenta, antes de decir fulanito tenía miedo, como en el caso de los libros comerciales, se muestran escenas, se muestran imágenes, se muestran acciones de los personajes que nos permiten deducir qué es lo que está sintiendo ese personaje y no que nos lo digan directamente, como que ya viene masticado el libro comercial. El literario nos va a dejar pensando, ¿qué pasa ahí con eso que me está queriendo decir? ¿Qué interpreto yo además? Abre un juego un poco más amplio con los lectores. El lenguaje es preciso, metafórico también. La historia se piensa como única. Esto tiene que ver con esto de si hay o no hay merchandising, ¿no? Si vendo el muñequito o voy a sacar ya, estoy pensando en la parte 2, 3, como para seguir vendiendo. En el caso del relato literario no está creado de esa manera. El plagio es un tabú, no voy a copiar cosas que en realidad sí esto sucede. Perdón. El tema del plagio es algo que en los libros comerciales sí puede llegar a ser un poco más frecuente, o la copia, aunque copian mucho los estilos. La autoría en el caso de los relatos literarios no suele ser la clave. Estaba recordando lo que pusieron en el Padlet, y por ejemplo la obra Raros Peinados, que es una novela corta, juvenil, infanto-juvenil, nadie conoce al autor y sin embargo es un librazo, y la actividad que relatan estos relatos literarios, valga la redundancia, suele ser privada o intelectual, entre otras, pero digamos que lo importante acá es el tema principalmente de si nos va a dejar pensando o no el relato literario. El ejemplo que da Comino en su apunte es, por un lado, el de Araceli González como un libro comercial. Acá la autoría es envolvente, o sea, vamos a pensar en comprar este libro, si alguien osara decidir comprar un libro como este, lo haría porque es de Araceli González, no por la historia de Ada, que nadie conoce ese personaje, sí conocemos a la autora. Y fijémonos cómo está escrito también, ¿no? A modo de ejemplo. Ada amaba las historias que su abuelo le contaba antes de dormir. Esa noche, como todas las noches, el abuelo se sentó en su cama y le preguntó: ¿cómo te fue hoy, Adita? Bien, le contestó Ada sin demasiado entusiasmo. El abuelo se quedó preocupado, porque tanto la voz como la mirada de su nieta reflejaban otros sentimientos, y volvió a insistir: ¿estás segura? Ada, con un poco de vergüenza, le dijo en voz bajita: es que tengo miedo a la oscuridad. Por las noches oigo ruidos que no me dejan dormir y eso me asusta mucho. Si bien no dice la edad de este personaje, que es Adita, entendemos que es una niña pequeña y está declarando totalmente, sin ningún tipo de juego con el lenguaje ni de nada, dice: tengo miedo. Punto. Es totalmente explícito, acá no hay ningún tipo de recurso literario.
El diálogo es un poco, a mi parecer, es como demasiado estereotipado, el tema del abuelo ahí, el rol que cumple, en este caso. Por otro lado, como contrapunto, Sandra Comino elige el ejemplo de un libro literario dentro de Azul la Cordillera, de María Cristina Ramos, un fragmento que dice así: Adolfo no está contento. De ratos llora un llanto calladito. Una lluvia de goterones se abre paso en la carucha gastada por el viento. La lluvia llega hasta la pera y cae hacia el bolsillo del guardapolvo, o se hace un punto mojado en el piso del aula. Un día, una lágrima se aferró de una hilacha de la manga y se quedó columpiándose en el abismo, como las golondrinas cuando tironean hilitos para hacer el nido. Era una lágrima de escuela que había corrido ya muchas veces caminos parecidos. Le gustaba mirar la mano de Adolfo apretando el lapicito mordido. La mano se movía apenas sobre el cuaderno, dibujando hileras de hormigas despeinadas. Acá lo que vemos son recursos literarios, hay comparación, hay metáfora. La imagen del personaje es, para mí, una maravilla, ¿no? Esto de la carucha gastada por el viento, cómo nos presenta al personaje, y si bien habla de las emociones, ese personaje claramente está triste, está llorando, toda la descripción que hace de este sentimiento es realmente de una maestría que no cabe duda que este es un libro literario. Para mí hay ahí algo que nos tiene que funcionar como una brújula, ¿no? Cuando sopesamos esto, ¿qué es esto? ¿Es uno o es otro? Esa decisión tiene que estar orientada para mí con las dos listas de características que nos da esta autora, son realmente muy útiles. Y en esta presentación hay algunos ejemplos que les van a quedar a ustedes para poder decidir, que en vez de libros seleccioné unos videitos para que los puedan ver y decidir qué les parece cada uno de estos relatos, porque los dos hablan sobre cigarras. Pero los voy a dejar como para que los vean. Esta presentación está colgada en el Padlet, también en la columna de bibliografía. Acá puedo ver los comentarios. Martín decía lo de la belleza estética en la escritura. Claro, lo de María Cristina Ramos es esto, cómo realmente está hablándonos de lo que sucede, de lo que le pasa al personaje, pero está ahí la clave, ¿no? Cómo está contado. Incluso no dice fulanito está triste, dice no está contento. Y con esa negación dice no está contento, pero bueno, no está contento, pero ¿qué le pasa? Y ahí cada uno puede interpretar si está angustiado, si está enojado. Es un poco la idea del relato literario, es que nos permita pensar un poco más y provocar la conversación literaria, que es otra de las cosas que vamos a ver en los próximos encuentros. La literatura tiene que, claro, como dice Cecilia, permitir preguntarnos, permitir además que haya múltiples lecturas de un mismo texto, ¿no? Como para enriquecer nuestros puntos de vista. Muchas veces charlando entre las personas a partir de una lectura, podemos llegar a un montón de conclusiones y formas de ver los textos que son totalmente inesperadas. Muchas veces nos pasa que no sabemos o veíamos de un modo el texto y en el intercambio con otros nos podemos encontrar con nuevos sentidos. Para eso, para poder lograr eso en un diálogo posterior a la lectura, en la previa a la lectura tiene que estar este trabajo de selección, de poder decidir con criterios qué vamos a compartir, qué lecturas vamos a propiciar, además de que uno siempre elige en función del grupo, ¿no? Como en estas recomendaciones que hicieron ustedes en el Padlet, las hicieron pensando en esta comunidad lectora que ya estamos formando. Lo mismo sucede cuando tenemos un grupo de alumnos o cuando vamos a dar un taller. Cada grupo es distinto y también elegimos en función de esos grupos. Y puede ser que elijamos en función de las temáticas que queremos tratar, pero hay muchos libros que abordan cada temática. Entonces, dentro de esos abanicos posibles,
tener estas herramientas a mano nos parece que es de las cosas más útiles que podemos encontrar. No sé si alguien quiere hacer ahora algún comentario, compartir acerca de criterios que quizás no están en la lista. O no sé, compañeras, si alguna quiere comentar algo por si yo me olvidé. A mí me María. gustaría comentar algo. No, Perdón. ay, Wanda, que tome la palabra Wanda. Está bien. Creo de que también una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta es si llega a tener un propósito didáctico o un propósito de goce, porque muchas veces hay cuentos o textos de que claramente tienen un propósito didáctico y pedagógico, y realmente puede ser de que no estemos buscando realizar actividades o que el niño aprenda algo en específico, sino de que disfrute la lectura. Ujú. ¿Se me escuchó mal? No, Perfecto. Bien. Mariana, no sé si querés comentar vos. no, sí, claramente, en realidad, cuando pensamos nuestra o sea, pensar en esta temática de formarnos como mediadores, estamos pensando en una situación de lectura donde hay un goce, un disfrute o una situación pensante. No solamente a veces es el placer por placer, sino que no, es una lectura que nos desafía, que nos interpela, pero claramente no la estamos pensando desde un punto de vista utilitario en la escuela. Para eso quizás hay otro tipo de textos que podemos proponer para pensar esas situaciones, no sé, de reflexionar sobre el lenguaje. Lo que no quita que podamos reflexionar pensando en lo que planteaba Noel, por ejemplo, cómo escribe María Cristina Ramos. Uno quizás leyendo y compartiendo y volviendo a releer partes, uno está reflexionando, mirá qué metáfora está usando María Cristina Ramos para... Uno reflexiona sobre el lenguaje, pero es desde otro lugar, de disfrutar ese trabajo del lenguaje y de poder construir, en este caso, situaciones, imágenes con ese lenguaje y compartir las sensaciones, lo que nos pasa con esas imágenes, no encontrar cuestiones del lenguaje más normativo allí. Yo, en realidad, me fui un minuto porque no había traído lectura, pero... Y escuchándola también a María Cristina, se me ocurre, y pensando también lo que hablamos la vez pasada de cómo hay elecciones en los autores, en el escritor y también en el ilustrador, porque a veces hay obras que tienen una producción más compleja, como la que mostraron de La Durmiente, donde Itzman y Andrueto hacen un trabajo colaborativo impresionante, porque... Ahí Andrueto, el texto es de Andrueto, pero las imágenes son de Itzman, pero a su vez Itzman era una consulta constante. De hecho, la vez pasada escuché un conversatorio entre ellos, ahora en esta época de pandemia, y no lo volví a encontrar, porque era muy interesante para mostrar esto, cómo todas las intervenciones y elecciones que hacen tanto el autor y en este caso el ilustrador sobre un texto. Era muy interesante. Que es más, Itzman volvió a hacer de vuelta las imágenes porque no había terminado de definir el concepto que él quería. Así que voy al hecho de que cómo es el trabajo para que un texto sea un libro, en este caso sea la producción que es, más allá que después aparecen las selecciones de los libreros y después de los mediadores que somos, por suerte, según Comino, los que venimos a salvar algunas selecciones. Bueno, en realidad fui a elegir este libro, fui a buscar en la biblioteca este libro que lo adoro, pensando también en que los planteos que recién comentó Noel sobre estos ítems que destaca esta investigadora, en realidad no es que todos se tienen que dar, ¿sí? Acá ella hace un análisis y pone aquellos ítems que uno va a encontrar en un texto literario o que va a encontrar en un texto comercial. Pero no es que uno va a encontrar todas esas características en un solo libro. Obviamente, generalmente en algún libro algo se destaca sobre los demás. Y en uno quizás empieza a leerlo y dice, es muy lineal, porque es de Isol, que es una ilustradora, y ella escribe texto como imagen, pero en realidad el libro es un concepto que ella quiere transmitir a partir de la historia. Y este texto es muy simple, y se lo vamos a pasar...
Me parece que está en un videito leído por ella. Así que después lo vamos a compartir en las recomendaciones, ya que lo recomiendo. No lo había... Bueno, y entonces me encontré un nene y me agarró. O sea, fíjense, es muy sencilla la... Si uno puede decir, bueno, es muy lineal, está diciendo... Al revés, ¿me Marian, habla a mí, por el Noel? otro, No. por el otro lado. Sí, que empieces por el patito. Ay, perdón, claro. Bueno, pero no lo preparé me surgió una idea. Tener un patito es útil. Gracias, Noel, porque se va a entender mejor. Me encontré, no sé si se lee, me encontré un patito y lo agarré. Es un libro Bloom, por tanto tenemos que ver imagen y texto. Claramente se complementan. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Bueno, esa es una parte de la historia. Si lo damos vuelta, que ya les había contado cómo... Dice, tener un nene es útil. Fíjense que si vamos... El dibujo es distinto, ¿no? En la tapa, o sería contratapa, depende cómo uno lo ve. Me encontré un nene y me agarró. Después, si se fijan, el dibujo es el mismo, ¿eh? O sea, me hace masajes en la espalda. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me encero el pico. Después nado un poco. Hasta que encuentro mi huequito de dormir. En realidad, lo traje por varios motivos. En realidad parece muy sencillo, pero en realidad conceptualmente es muy interesante ver en un libro cómo hay dos perspectivas sobre la misma situación. Esa es lo que quiere transmitirnos Isol, que parece un libro infantil, y también sé por entrevistas que se le ha escuchado, es que en realidad ella no publicó este libro hasta que no logró que la editorial, porque era caro, no lograba hacerlo, le hiciera este formato, que es tipo acordeón, donde uno puede ver de un lado y del otro con el otro tono. Toda esta producción salía muy caro y por eso no lo podía publicar. Voy al sentido de lo que planteaba Comino de las selecciones del autor. Isol tenía un concepto de libro en su cabeza y hasta que no salió como ella lo quería, y creo que obviamente el concepto era lo que hace al libro en ser algo especial. O sea, porque la historia en sí misma, en su lenguaje escrito, no es tan potente como la idea del concepto total. ¿Se entiende? Porque a veces, por esto de que las características que plantea Comino a partir de Lunch, es que, por ejemplo, es lineal. Y uno puede decir, esto es lineal, pero en realidad conceptualmente no es lineal, porque en realidad
uno es lineal si uno sigue esta parte de la historia, pero si la complementa con esta ya hay una complejidad y apela a un lector distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso no hay que ser tan lineal con esos aspectos, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta. Y hay libros híbridos, que en realidad no es que aparecen todos los elementos en su esplendor. Hay algunos que son más logrados en el trabajo de la poética, pero quizás no terminan de cerrar las historias de algunos personajes, pero no llegan. Bueno, es como que no tenemos que encontrar el libro con todas esas características. Yo quería alertar sobre eso y me parecía que este podía ser un buen ejemplo. Para mí es un libro repotente, pero a la vez, si uno sigue las líneas esas, podría decir, no, es lineal. Pero bueno, no, hay que verlo como objeto total, como el texto total, desde las imágenes, porque este es libro álbum además, ¿no? Con las imágenes y el texto que se complementa. Bueno, y yo sabía este dato de la autora, que también venía a cuento de las elecciones que hace un autor cuando está produciendo una obra, en este caso literaria. Bueno, eso quería, justo me surgió. Bueno, y Totalmente. Así que después lo comparto en el Padlet. Y esto que comenta Ana en el chat también es muy interesante, no confundir cuando existe quizás un texto literario muy bueno, que es un bestseller. Al principio del encuentro, en los minutos previos, estábamos hablando de Las Malas, que realmente es un librazo, tiene un trabajo con el lenguaje hermoso, y ahora es un bestseller, lo está leyendo todo el mundo, está de moda. Es súper complejo el tema. Claramente esta brújula tiene que ser como una ayuda a la hora de seleccionar, pero también hay otros factores, por eso yo decía lo del grupo, a veces nos va a llevar a hablar de ciertos temas o de ciertas cosas, y está bueno lo que marca Mariana, de que a veces no cumplen todas las características los libros, y también está bueno animarnos a veces a decir, bueno, por ahí el libro de afuera no me dice nada, estos libros chiquititos del pajarito remendado son unas publicaciones así que un papelito abrochado, casi sin ningún tipo de derroche de la editorial, pero el contenido es fantástico. Entonces, creo que tenemos por lo menos que empezar a hacer el ejercicio cuando pensamos en armar una mediación de juzgar o de empezar a sopesar con criterios propios. También uno va construyendo, y también pesa mucho lo que decía María Cristina al comienzo, de elegir el libro porque a mí me gusta un montón, es un puente también muy interesante para generar ese interés en el que lo va a recibir, en el que nos va a escuchar leer este tipo de relatos. Acá nos comenta Betty, que le gusta el libro de Mariana. Claro, siempre depende de las sensibilidades. Y arriba me había perdido un comentario que decía Ever, lo de esta colección de Percy Jackson. Yo quería referirme un poco a lo juvenil también, porque muchas veces miramos o podemos aplicar estos criterios de selección a los libros infantiles, o a veces en los infantiles hay que hacer esta mirada de qué pasa con las imágenes, qué pasa con el formato del libro y el contenido. Y en los libros juveniles, a veces con los adolescentes cuesta más que lean, y entonces es bueno que lean un libro, que era un poco como lo que nos decía Ceci en Toma Plata y Comprate un Disco, el de Ceci, por ahí es bueno que lean un libro, que lean algo. Y al final, por ahí estamos malgastando el tiempo en una lectura que no va a ningún lado, y perdemos quizás la posibilidad de crear grandes lectores. Está bueno siempre apelar por lo menos a encontrar lecturas que tengan esto que decíamos antes, que nos dejen pensando un poquito más. Las vamos a dejar pensando con la tarea que nos va a comentar Lau. Bueno, entonces, como ya sabemos un poquito más de teoría, de todo este tránsito que nos explicó Noé, de Sandra Comino, en realidad lo que les vamos a proponer es que ustedes ahora sean quienes seleccionen un texto no comercial y un texto comercial y un texto literario en el Padlet, ¿sí? Entonces ahora se los vamos a escribir en el WhatsApp y la idea es que subamos para ir compartiendo. Pero bueno, les cuento que
el encuentro que viene, este encuentro fue como bastante teórico, hablamos un montón nosotras, y la idea es que el encuentro que viene, que es el 20 de octubre, que nos vemos en 15 días, hablemos, se produzca más un diálogo, ¿sí? Así que les vamos a tener una propuesta interesante que tiene que ver más con una conversación literaria, para que nos vamos nutriendo, nos vayamos nutriendo, perdón, nosotras y ustedes también, y que vayamos intercambiando, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el 20 de octubre, ahora le subimos la propuesta de la actividad al Padlet y esperamos las recomendaciones. Bueno, esta es la propuesta de hoy. Ahí está, Bárbaro, gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por participar. La seguimos como siempre en el Padlet y en el WhatsApp y nos vemos en 15 días. Abrazo a todos. Nos vemos, gracias. Gracias, gracias. Chao, Betty. Gracias a todos, chicos. Entonces, Chao, María Cristina. Muy, muy interesante todo. Me encantó. Gracias, gracias. Voy a apagar la grabación. Dale, dale, Noé. Gracias, Betty.